Él vio lo que nadie tenía el valor de describir. Edgar Cayce, en una de sus lecturas más impresionantes, reveló lo que sucede con el alma durante una experiencia cercana a la muerte. Y lo más asombroso, sus descripciones coinciden en detalles con relatos de personas que volvieron del umbral de la vida décadas después. Él describió una jornada luminosa, pero también un tribunal silencioso donde el alma encara todo lo que hizo y lo que dejó de hacer. Para Cayce, la muerte nunca fue un fin, sino más bien un pasaje consciente, un estado en que el espíritu se desprende del cuerpo y accede a planos de existencia que van más allá de la comprensión humana. Nadie creyó cuando él dijo que el alma mantiene plena conciencia después de la separación del cuerpo. Pero hoy, con miles de relatos de SMs siendo estudiados por médicos y científicos, la verdad comienza a salir a la luz. Lo que Cayce reveló aún desafía el entendimiento moderno. Y tal vez por eso fue mantenido en secreto por tanto tiempo. Según Cayce, el alma, al dejar el cuerpo durante una experiencia cercana a la muerte, no se pierde ni se apaga. Por el contrario, ella se expande. Él describió que muchos espíritus relatan ver el propio cuerpo desde fuera, flotando arriba de la escena, con una claridad imposible de ser explicada apenas por la ciencia. Cayce explicó que en ese estado, el alma entra en contacto directo con aquello que él llamaba de el registro etérico, una especie de biblioteca vibracional donde todos los pensamientos, emociones y acciones quedan grabados. El tiempo parece dejar de existir. Hay quien vea seres queridos, quien encuentre seres de luz, y hay quien sienta una paz que ninguna palabra puede contener. Si usted llegó hasta aquí, es porque algo dentro de usted busca ese tipo de verdad. Entonces aproveche ese momento para suscribirse al canal y dejar su me gusta. Así usted nos ayuda a mantener viva ese mensaje, porque lo que usted va a oír a continuación puede cambiar su visión sobre la vida y sobre la muerte. Lo que más impresionaba a Cayce era el hecho de que el alma no apenas observa, sino que comprende con profundidad. Es como si todas las máscaras sociales, los miedos, los engaños de la mente desapareciesen delante de una luz que revela todo. La persona en experiencia cercana a la muerte entra en contacto con su esencia real, sin ego, sin defensa. Muchas veces, según Cayce, esa revelación viene acompañada de una revisión de la vida, pero no una revisión común. Se trata de revivir, sentir y comprender cada acto como si fuese el otro. Cuando usted lastimó a alguien, usted siente como si fuese esa persona. Cuando usted amó, siente el amor 2 veces. Cayce decía que es en ese punto que muchos deciden volver. No por miedo, sino por una voluntad sincera de hacer diferente, de ser mejor, porque después de tocar la eternidad, nadie vuelve igual. Hay aún un punto poco discutido, pero extremadamente importante en las lecturas de Cayce: lo que el alma ve cuando cruza el umbral. Según él, ni todas las experiencias son iguales. Algunas almas encuentran campos de luz, otras atraviesan pasajes oscuros. Eso no significa castigo, sino más bien resonancia. El alma es atraída por el campo vibracional que construyó en vida. Cayce insistía en que no hay infierno en el sentido tradicional. Hay estados de conciencia más o menos densos, y lo que cada uno encuentra en la experiencia cercana a la muerte es un reflejo de sí mismo. Él decía: usted encontrará aquello que preparó para sí con cada pensamiento, cada elección, cada gesto de amor o indiferencia. Eso no es juicio divino, sino ley de sintonía. El universo responde a aquello que vibramos, incluso cuando no percibimos. Cayce también mencionaba que la experiencia cercana a la muerte es, muchas veces, una concesión espiritual. Ella ocurre cuando el alma está en desequilibrio o necesita un recomienzo. Muchos vuelven con dones que antes no poseían: percepción aumentada, sensibilidad espiritual, deseo profundo de servir. Para Cayce, ese retorno no es un acaso, es un llamado. La persona vuelve porque hay algo inacabado. Y el universo en su misericordia concede más tiempo. Es por eso que tantos que pasaron por SMs
relatan cambio radical de valores. Dinero, estatus, apariencia, todo eso pierde importancia. Lo que pasa a importar es la verdad del alma, lo que se construye en lo invisible. La vida después de la casi muerte es más que un milagro. Es una chance de realinear el espíritu con su misión original. En varias lecturas, Kayse fue más allá. Él decía que muchas de esas almas, al volver, cargan fragmentos de recuerdos de planos superiores. Algunas describen ciudades de luz, otras relatan música que no existe en la tierra. Una mujer, en 1936, dijo en trance que vio el hogar del alma, un lugar donde todo era hecho de conciencia viva y donde los pensamientos creaban formas. Kayse confirmó: lo que ella vio fue un plano vibracional donde los espíritus aguardan la próxima encarnación, revisan sus jornadas pasadas y se preparan para reencarnar con más sabiduría. Según él, esos planos no son físicos, pero son más reales que la materia. Y quien toca esa realidad por un instante nunca más siente la muerte como fin. Pero ¿qué sucede con aquellos que, al volver, sienten angustia? Kayse explicó que ni todas las experiencias cercanas a la muerte traen alivio inmediato. A veces, el retorno puede ser acompañado por una sensación de inadecuación, como si el alma hubiese experimentado algo tan sublime que el mundo terrenal pareciese pequeño, vacío. En esos casos, según él, el alma necesita tiempo para reintegrarse al cuerpo y a la densidad de la materia. Él orientaba que esas personas fuesen acogidas con empatía, pues traen consigo una memoria que desafía la lógica común. Es como si estuviesen con un pie en la eternidad y otro en la vida física. Kayse también alertaba que, si ignorada, esa experiencia podría volverse una carga. Por eso recomendaba la meditación, el silencio y el servicio al prójimo como caminos para canalizar la energía espiritual vivida en aquel umbral entre los mundos. Otro punto sorprendente que Kayse reveló es que la experiencia cercana a la muerte no depende de la creencia personal. Ateos, religiosos, escépticos, todos pueden atravesar ese velo y encontrar algo que nunca imaginaron. Para él, eso es prueba de que el alma es mayor que cualquier doctrina. El espíritu no se limita a rótulos, y es justamente en los momentos en que la mente se calla, cuando el cuerpo se rinde, que la verdad mayor se revela. Kayse describió que muchas personas, al pasar por ese tipo de vivencia, se vuelven menos dogmáticas, más abiertas al amor universal. Ellas perciben que, por encima de toda religión, hay una espiritualidad viva, real, que pulsa en cada ser. No se trata de cambiar de fe, sino de expandir la conciencia, de salir del miedo para la conexión. El alma, al tocar lo divino, entiende que nunca estuvo separada de nada, apenas adormecida. Durante sus lecturas, Kayse era muchas veces cuestionado sobre lo que sucedía con el alma que deseaba no volver, y su respuesta era siempre envuelta en una calma profunda. El alma que desea permanecer debe haber completado su misión. O sea, si el propósito de vida aún no fue cumplido, el retorno acontece. Pero hay casos, según él, en que el alma está tan en paz, tan alineada con la fuente que escoge partir. Esos casos, raros y serenos, generalmente ocurren en edades avanzadas o después de grandes jornadas de sufrimiento que trajeron despertar. Kayse decía que la muerte en esos casos no viene como castigo, sino como liberación amorosa, y que la experiencia cercana a la muerte puede ser el portal que revela esa decisión, hecha no con la mente, sino con la sabiduría del alma. Un reencuentro con la verdadera casa espiritual. Kayse también hablaba sobre los guardianes del umbral, conciencias que aparecen en el momento de transición para acoger u orientar al alma. Algunos los llaman de ángeles, otros de maestros, otros aún los ven como figuras familiares ya fallecidas. Lo que importa, según él, no es la forma, sino la energía que transmiten: amor, verdad, lucidez. Esas presencias ayudan al alma a no perderse en la confusión inicial del desprendimiento. Son guías que esclarecen, acogen, reconfortan, y a veces
Son ellos que dicen aún no es su hora. Para Kaise, esas manifestaciones no son alucinaciones ni invenciones de la mente, son reales, son partes del gran plan del alma. Cada persona, al cruzar ese portal, lo hace acompañada, incluso que no recuerde después, incluso que aquí, en el plano físico, todo parezca solitario. En lo invisible, nunca estamos solos. Hay un momento descrito con frecuencia en las lecturas de Kaise que impresiona por la claridad. El instante en que el alma se ve delante de una elección. Volver o seguir. Esa decisión, según él, no es tomada con lógica o emoción, sino con la vibración del ser. El alma siente con una lucidez que trasciende el tiempo lo que aún necesita ser hecho en la tierra, y si hubiese pendientes, aprendizajes no vividos, o personas que aún dependen de aquella presencia, ella retorna. No como antes, sino con un brillo diferente en la mirada. Muchos que volvieron cuentan que, en el momento de la elección, pensaron en los hijos, en los amores, en las promesas hechas, y que, incluso sintiendo la paz de otro plano, optaron por una chance más. Kaise veía en eso un profundo acto de coraje del alma, porque volver al dolor, a la limitación, a la incertidumbre de la vida humana, es también un acto de amor. Y es aquí que Kaise trae una revelación aún más profunda. El alma que vuelve después de una SM carga consigo una semilla, una vibración que la conecta más directamente al plano espiritual. Él decía que esas almas se vuelven faros, incluso sin percibir. Ellas irradian comprensión, compasión, silencio, y no es raro que atraigan personas heridas, almas en busca de respuestas. Eso acontece porque algo en ellas cambió. Kaise explicaba que al tocar la luz, incluso que por breves instantes, el alma se transforma, y esa transformación vibra más allá de las palabras. Es sentida por los otros. Por eso, muchos pasan a buscar trabajos de cura, ayuda humanitaria o espiritualidad después de esas experiencias. Ellas no se sienten especiales, sino tocadas, como si hubiesen visto el otro lado y vuelto con un recado. En las lecturas de Kaise, él afirmaba con convicción que toda experiencia cercana a la muerte es registrada en el campo vibracional del alma. Incluso cuando la persona olvida al retornar, algo en ella permanece alterado en nivel profundo. Es como si una contraseña hubiese sido activada. Algunos vuelven con habilidades psíquicas aumentadas. Otros desarrollan empatía fuera de lo común, o hasta pasan a comunicarse con planos sutiles a través de sueños, intuiciones o visiones. Kaise no veía eso como don en el sentido egoico, sino como una ampliación natural de la conciencia. Él decía, el alma que estuvo próxima de la fuente jamás vuelve a vivir en la oscuridad. Ella puede hasta no entender de inmediato lo que aconteció, pero sentirá en lo íntimo que existe algo mayor guiando sus pasos. Esa certeza cambia todo. Cambia el modo como el dolor es enfrentado. Cambia el valor del tiempo. Cambia la manera de amar. En una de las lecturas más enigmáticas, Kaise relató que algunas almas, al atravesar la experiencia cercana a la muerte, acceden a memorias de otras vidas, no como alucinación, sino como vislumbre real de su propio ciclo reencarnatorio. Una paciente en 1941, durante un estado alterado de conciencia inducido por Kaise, se vio a sí misma en otra época, en otro cuerpo, cometiendo errores que aún reflejaban en su vida actual. Ese tipo de revelación, según él, no acontece por acaso. La SM puede servir como un espejo que revela los hilos ocultos de la existencia, mostrando cómo el pasado moldea el presente y cómo el presente prepara el futuro. Para Kaise, la reencarnación es el telón de fondo esencial para entender por qué algunas personas vuelven diferentes. Ellas no están apenas cambiadas por la experiencia, están despiertas para un ciclo mayor. Muchas de esas personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte desarrollan un sentimiento que Kaise llamaba de saudade de la origen. No es tristeza ni melancolía común, es una especie de nostalgia espiritual, un sentimiento profundo
de que pertenecen a otro lugar, un lugar de luz, armonía y verdad. Kaise decía que ese sentimiento es un recordatorio de que la tierra es una escuela, no el destino final. El alma reconoce, incluso que de forma inconsciente, que está de pasaje, y eso transforma su manera de vivir. Ellas perdonan más rápido, se desapegan con más facilidad y priorizan conexiones verdaderas, porque ya vieron lo que hay del otro lado, ya sintieron lo que significa existir fuera del cuerpo, fuera de la materia, y cuando se toca esa dimensión, no hay más como vivir como antes. Algo se quiebra, y al mismo tiempo, algo se libera. Otro elemento recurrente en las lecturas de Kaise es el impacto de la ESM en las relaciones humanas. Él observaba que muchas personas, al retornaren, se sienten desplazadas entre los antiguos círculos. Amigos, familia, ambiente de trabajo. Todo parece diferente. No porque el mundo cambió, sino porque el alma pasó a ver con nuevos ojos. Kaise orientaba que ese sentimiento fuese acogido con paciencia y que la persona no intentase forzar conexiones que no resonaban más. Él decía que, después de tocar lo sagrado, es común sentirse solo. Pero esa soledad es fértil. Es el espacio necesario para que nuevas relaciones, más profundas y alineadas, puedan surgir. Y esas nuevas conexiones vendrán, inevitablemente, guiadas por la vibración que el alma ahora emite. Según Kaise, ninguna transformación espiritual verdadera deja la vida alrededor intacta. Todo se reorganiza, y eso es bendición. Kaise también nos alertaba sobre un equívoco común: pensar que solo vivió una ESM quien pasó por paro cardíaco o coma profundo. Él decía que hay otros tipos de experiencias limítrofes, muchas veces silenciosas, que producen los mismos efectos en el alma. Situaciones de pérdida extrema, momentos de profundo desespero o hasta vivencias meditativas intensas pueden provocar una expansión momentánea de conciencia semejante a la de una casi muerte. En esos momentos, el velo entre los mundos se afina, el alma percibe su propia eternidad, e incluso que la experiencia dure segundos, ella deja marcas permanentes. Kaise llamaba eso de recuerdo de la fuente, un lampejo de lo que somos antes de nacer y después de partir. Y un recuerdo como ese es suficiente para transformar toda una vida. Uno de los aspectos más emocionantes de las lecturas de Kaise sobre la experiencia cercana a la muerte es su mirada llena de esperanza. Él nunca habló de la muerte con temor. Por el contrario, la trataba como un retorno, un reencuentro con algo que siempre estuvo con nosotros, incluso cuando olvidamos. Para él, morir no era un castigo, sino un proceso natural y sagrado, y la experiencia cercana a la muerte, incluso que temporaria, era como un ensayo del retorno, una invitación para vivir con más conciencia, más entrega, más verdad. Kaise nos recordaba que el alma no teme al fin, ella teme al olvido de sí misma, y es por eso que algunas personas vuelven diferentes, porque se recordaron, porque tocaron, incluso que por breves instantes, la eternidad dentro de sí. En las visiones de Kaise había un punto en común entre todos los que atravesaban la experiencia cercana a la muerte: el despertar para el verdadero valor de la vida. Muchos volvían con una sensibilidad ampliada para las pequeñas cosas: el nacer del sol, la sonrisa de un extraño, el toque del agua en las manos. Él decía que al llegar cerca de la frontera con lo divino, el alma percibe que aquello que juzgaba grandioso, como conquistas materiales o reconocimiento social, poco pesa en la balanza espiritual. Lo que realmente importa son los momentos de amor genuino, los gestos de compasión silenciosa, la honestidad con que se vive. Kaise enseñaba que cada vida humana es una oportunidad única de crecimiento del alma, y que, cuando esa oportunidad es casi interrumpida, la conciencia se alarga. El dolor de la experiencia da lugar a una profunda reverencia por la existencia. En una lectura de 1934, Kaise describió el caso de un joven que, después de un ahogamiento, estuvo por minutos entre la vida y la muerte.
Al retornar, él relataba haber visto no apenas seres de luz, sino también imágenes simbólicas que parecían revelar aspectos ocultos de su jornada. Cuando cuestionado, Kayse explicó que el inconsciente espiritual del alma, al liberarse del cuerpo, manifiesta contenidos profundos que ayudan en el proceso de cura y realineamiento. Símbolos, colores, sonidos y paisajes vividos durante la SM muchas veces no deben ser interpretados literalmente, sino como mensajes codificados del espíritu. Él comparaba eso a sueños sagrados, revelaciones internas que traen orientaciones, alertas o consuelos. Así, la experiencia no es apenas una travesía, es también un diálogo con lo divino, una enseñanza vivida en otra frecuencia, pero con reflejos claros en la vida concreta. Kayse también alertaba que, después de la SM, es común que la persona sienta un llamado más intenso a la espiritualidad, no necesariamente vinculada a religiones, sino a una búsqueda por sentido, por alineamiento con lo que es esencial. Él decía que ese impulso no debe ser ignorado. Es el alma intentando guiar el ego rumbo a su misión verdadera. Muchas personas, según sus lecturas, se enferman emocionalmente después de una SM justamente por intentar envolver a la vida antigua, a las mismas rutinas, a los mismos objetivos vacíos. Kayse aconsejaba: escuche el llamado, siga la nueva vibración que ahora pulsa en usted. La vida después de esa travesía pide cambios, y cuando resistimos, sufrimos. Cuando aceptamos, florecemos. La SM no es un accidente, sino una chance, una reorientación divina para quien por algún motivo se alejó de sí. En su lenguaje siempre accesible y humana, Kayse explicaba que el alma, al vivir una SM, recibe lo que él llamaba de impresión vibracional permanente. Es como si en el campo energético de la persona quedase marcada una memoria de lo sagrado. Eso no significa que todos se tornarán místicos o médiums, sino que todos tendrán, de ahí en adelante, una brújula interior más activa. Una voz silenciosa que susurra cuando algo está fuera del camino. Muchas personas relatan pasar a tomar decisiones más intuitivas, sentir presencias protectoras o tener una claridad súbita sobre situaciones difíciles. Kayse decía que eso no es ilusión, sino parte de un nuevo alineamiento. El alma, después de tocar la luz, no vuelve a contentarse con la oscuridad. Ella procura, incluso sin saber, reencontrar aquel estado. Y es justamente eso que la mueve a vivir de forma más consciente, más amorosa, más presente. Durante sus atendimientos, Kayse también recibía preguntas sobre por qué algunas personas recuerdan con detalles de la SM, mientras otras no. Su respuesta era simple y profunda. Lo que debe ser recordado será, lo que no fuera recordado fue sentido. Para él, no era necesario recordar imágenes o hablas para que el alma fuese transformada. A veces, bastaba un instante de conexión, una vibración, un toque de luz, para cambiar el rumbo entero de la existencia. E incluso que la mente consciente no tenga acceso a todo lo que fue vivido, el corazón sabe, el alma reconoce. Y eso se traduce, con el tiempo, en nuevas elecciones, nuevas relaciones, nuevas miradas. Kayse nos invita a confiar más en esa sabiduría invisible, a comprender que ni todo precisa ser explicado con palabras. Algunas verdades solo pueden ser vividas, sentidas, guardadas en el silencio del espíritu. Kayse acostumbraba a concluir esas lecturas con una frase que hoy parece más actual que nunca. La muerte es una ilusión necesaria, pero el amor es eterno. Para él, la experiencia cercana a la muerte no era un error, ni una coincidencia. Era un recordatorio, un llamado para que el alma se recordase de quién ella es, de dónde vino y para dónde un día retornará. Todo lo que vivimos aquí tiene propósito, incluso el dolor, incluso la pérdida. Y cuando un alma atraviesa el umbral, incluso que por instantes, ella vuelve con una luz diferente. Una luz que puede iluminar no solo la propia vida, sino también la de los que están alrededor. Tal vez,
Al oír eso ahora, usted sienta algo dentro de sí moverse. Una memoria antigua, un presentimiento. Algo que dice, eso es verdad. Y si lo es mismo, entonces su alma acaba de despertar. Kayse creía que todo ser humano, en algún momento de la vida, tendrá un vislumbre de la eternidad, sea por medio de una SM, de un sueño lúcido, de una experiencia mística o de un silencio tan profundo que toca el alma. Él decía que eso hace parte del plan evolutivo de la conciencia. No estamos aquí apenas para sobrevivir, sino para despertar, para recordar, y la experiencia cercana a la muerte es una de las formas más intensas y directas de ese llamado. No es necesario que todos pasen por ella físicamente, pero aquellos que escuchan y se sensibilizan con esos relatos también están siendo tocados, porque el alma reconoce lo que es verdadero. Kayse decía que hay palabras que atraviesan el tiempo y tocan directo el corazón porque no vienen de la mente, vienen de la fuente. Y cuando una verdad espiritual se presenta, ella no exige creencia, ella apenas resuena y transforma. Entre tantos relatos recibidos por Kayse, había un patrón que se repetía como un eco de lo divino, la sensación de unidad. Personas que pasaron por SMs frecuentemente decían que, durante la experiencia, se sentían parte de todo. No había separación entre yo y el otro, entre el cuerpo y el espacio, entre el tiempo y el ahora. Era como volver al seno de una conciencia cósmica amorosa, donde todo hacía sentido. Kayse describía eso como el estado original del alma, antes de encarnar, un estado de unidad con el Creador. Y es por eso que tantas personas vuelven diciendo que no tienen más miedo de la muerte, porque experimentaron, incluso que brevemente, el retorno a ese estado. Y cuando el alma reconoce su hogar, todo lo más pasa a ser temporario. Los dolores, las luchas, los conflictos, todo gana otro peso. La perspectiva cambia y la vida florece de un lugar más profundo. Hay un aspecto poco abordado de las lecturas de Kayse sobre SM que merece atención: el impacto colectivo de esas experiencias. Según él, cuando un alma retorna con más luz, todo el ambiente a su alrededor es beneficiado. Los cambios no son apenas internos. Ellas irradian, transforman relaciones, despiertan otras personas, inspiran movimientos. Es como si una centella hubiese sido reencendida y esa luz encontrase otras almas en busca de sentido. Kayse decía que la transformación de un ser es el inicio de la transformación del mundo. Y tal vez por eso tantas personas que pasaron por una SM sienten un impulso casi irresistible de compartir lo que vivieron. No para engrandecerse, sino porque sienten profundamente que esa verdad no puede quedar guardada. Ella precisa ser pasada adelante, porque es la memoria viva de que somos mucho más de lo que pensamos ser. Algunas de esas personas enfrentan resistencia, descrédito o hasta burlas al relatar sus experiencias. Y Kayse siempre alertó: el mundo físico aún es dominado por la lógica y el miedo, pero el mundo espiritual no precisa de aprobación para existir. Él recomendaba que aquellos que retornasen con esa luz procurasen espacios de acogimiento donde pudiesen compartir e integrar esa vivencia con seguridad. Grupos de estudios, círculos espirituales, prácticas meditativas, todo que permitiese al alma expresar su nueva frecuencia era bienvenido. Kayse enseñaba que la verdad vivida con humildad siempre encuentra eco, incluso que parezca solitaria al inicio, y que lo más importante no es convencer a los otros, sino permanecer fiel a lo que se vivió. Porque cuando el alma habla, el mundo interno se alinea, y ese alineamiento es el mayor testimonio que alguien puede ofrecer. Otro enseñamiento recurrente en las lecturas de Kayse es que después de una SM, la relación con el tiempo se modifica, el pasado deja de aprisionar, el futuro pierde el peso de la ansiedad y el presente se torna sagrado. Él decía que el alma, al tocar la eternidad, vuelve con la percepción de que cada instante es un portal y que no existen momentos pequeños o grandes,
Todos son oportunidades de amar, de crecer, de servir. Personas que pasaron por SMs relatan una gratitud casi incontrolable por estar en vivas, por poder respirar, caminar, oír una música o sentir el viento. Kayse decía que ese estado de presencia es uno de los mayores señales de que el alma volvió consciente. Ella sabe que está aquí temporariamente, y por eso todo gana color, textura y valor. Vivir, entonces, deja de ser una carga y se torna una ofrenda. Kayse nos dejaba con una reflexión que sirve como semilla para todas las almas despiertas. Usted no es un cuerpo que tiene un alma. Usted es un alma que temporariamente habita un cuerpo. Esa simple frase contiene la esencia de todo lo que él enseñó sobre la vida, la muerte y las experiencias que las conectan. La SM, en ese contexto, es como un recordatorio amoroso de casa, un llamado para que el alma se reconecte con su origen, su misión, su luz. Tal vez usted nunca haya pasado por una experiencia así, pero si algo dentro de usted fue tocado al oír esas palabras, es porque su alma reconoce esa verdad. Comparta este video con quien precisa oír. Suscríbase si siente que este mensaje habla con usted. Y recuerde, la vida no termina con la muerte. Ella apenas cambia de forma y el amor permanece. Cuando Kayse hablaba sobre los momentos entre la vida y la muerte, él hacía eso con tanta serenidad que hasta los más escépticos quedaban en silencio. Para él, la muerte no era un tabú, sino una parte natural de la jornada del alma, tan importante cuanto el nacimiento. La experiencia de casi muerte en ese escenario era como un intervalo sagrado, una pausa donde el alma respira, observa, comprende y entonces decide. Kayse veía en eso una prueba de que no estamos a la merced del acaso. Existe un plan. Existe un ritmo superior rigiendo todas las cosas. Y cuando un alma toca esa verdad, ella no precisa más agarrarse al control. Ella aprende a confiar, a fluir con la vida. Y es justamente esa confianza silenciosa, nacida de la travesía que tantos exhalan después de retornar en. No es pasividad, es sabiduría. Saben que están siendo guiados y viven con más ligereza. Kayse acostumbraba a decir que la mayor prueba de que un alma vio la luz es su capacidad de amar con más profundidad después. Para él, la transformación que viene después de una SM no se mide por dones místicos, sino por la calidad de las acciones cotidianas. Alguien que volvió de la frontera de la muerte y ahora escucha más, juzga menos, ayuda más, vive con más presencia. Esa persona tocó la eternidad. Y el amor que ahora emana de ella es su marca espiritual. Kayse nos enseñaba que el alma carga el perfume del lugar de donde vino, y cuando ella se aproxima de nuevo de ese lugar, incluso que brevemente, su aroma se intensifica. Las personas sienten, son atraídas por eso, incluso sin entender. Y es así que el mundo se transforma. Un alma despierta toca otra que toca otra, y así va silenciosamente, como el viento que sopla donde quiere y renueva todo por donde pasa. A lo largo de sus años de servicio, Kayse atendió millares de personas, pero nunca banalizó una única lectura. Cada alma era sagrada, cada historia única. Y cuando el asunto era SM, su tono se tornaba aún más respetuoso. Él sabía que tocar ese umbral es tocar el misterio, y que cada relato cargaba una revelación, no apenas para quien vivió, sino para todos que escuchasen con el corazón abierto. Es por eso que sus registros aún hacen eco hoy, porque no son apenas palabras, son puertas. Puertas que se abren dentro de nosotros, trayendo memoria de lo que olvidamos, de lo que somos y de lo que un día volveremos a ser. Tal vez su alma esté justamente ahora cruzando una de esas puertas. Tal vez este video sea su llamado. Y si lo es, entonces usted no está aquí por acaso. Algo mayor está susurrando, y usted acaba de comenzar a escucharlo. Hay un trecho poco conocido de una lectura de Kayse en que él dice: aquellos que vuelven de la muerte son embajadores de lo invisible. Esa frase, dicha con simplicidad,
carga un peso inmenso, porque nos recuerda que esas experiencias no son meros accidentes biológicos, sino eventos espirituales con propósito. Quien vive una SM y retorna a la tierra, carga consigo un recado. E incluso que no sepa colocarlo en palabras, ese recado vibra en sus actitudes, en su forma de estar en el mundo. Es como si el espíritu dijese, a través de esa persona, recuerde, usted es luz, usted es eterno. Cayce creía que cada vida transformada por una SM es un punto de cura en el tejido colectivo de la humanidad, una llama encendida en medio a la oscuridad, y toda vez que esa llama es compartida, más almas despiertan, incluso que aún no perciban. Los encenamientos de Cayce continúan vivos, porque hablan con la esencia de lo que somos. Ellos no exigen fe ciega, no imponen dogmas, apenas nos invitan a recordar. Y al hablar sobre experiencias cercanas a la muerte, estamos justamente haciendo eso, recordando lo que el alma ya sabe, que somos viajeros espirituales, habitando temporariamente este cuerpo, este tiempo, esta historia, y que hay algo mucho mayor nos esperando del otro lado del velo. Pero no precisamos esperar la muerte para acceder a esa verdad. Basta oír con atención, sentir con el corazón y vivir con presencia. Cayce decía que toda experiencia de luz debe ser transformada en acción. Entonces, si ese video tocó a usted, comparta. Deje un comentario, lleve ese mensaje adelante, no por nosotros, pero porque tal vez al hacer eso, usted esté ayudando a otra alma a recordar que nunca estuvo sola.